Mi nombre es Ricardo Aguirre. Tengo 68 años y mi hija Natalia me dijo que yo no merecía nada de lo que había logrado en la vida, que todo lo que tenía se lo debía a la suerte, no al trabajo, que era un viejo amargado que se quejaba de todo. Así que cerré todas mis cuentas, liquidé todas mis inversiones, y cuando ella llegó esperando recibir su herencia anticipada para un negocio, ya no quedaba ni un peso en ningún lado. Imagínate la situación. Era un martes por la tarde. Natalia había venido a casa con una carpeta llena de papeles y esa sonrisa calculada que usaba cuando necesitaba algo importante. «Papá», me dijo mientras ponía los documentos sobre la mesa del comedor, «tengo una oportunidad de negocio increíble. Necesito que me prestes $200,000 para invertir en un emprendimiento gastronómico». Cuando le dije que no tenía esa cantidad disponible para prestarle, porque mis ahorros estaban invertidos a largo plazo para mi jubilación, se transformó en una persona que no reconocí. «Papá, no seas tacaño. Tenés mucha más plata de la que necesitas. Sos un egoísta que se aferra al dinero como si te lo fueras a llevar a la tumba». Pero lo que Natalia no sabía, lo que descubrió demasiado tarde, es que su viejo contador había aprendido durante 40 años de carrera que las palabras tienen consecuencias, y que cuando alguien te dice que no mereces lo que tenés, tal vez es hora de demostrarle que tenía razón. No mereces nada de lo que esa persona puede darte. Escucha esta historia hasta el final, porque vas a entender por qué a veces hay que dejar que la gente viva las consecuencias de sus propias palabras. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a enseñar que el respeto se gana, pero también se puede perder para siempre. Para que entiendas bien cómo llegamos hasta esa tarde, donde Natalia me dijo que yo no merecía nada, tengo que contarte quién era yo para ella y cómo se fue convirtiendo en alguien que creía tener derecho a juzgar mi vida y mi dinero. Soy Ricardo Aguirre, contador público desde hace 42 años, viudo desde hace 3 años cuando perdí a mi esposa Carmen en un accidente de tránsito que cambió mi vida para siempre. Trabajé toda mi vida en una empresa metalúrgica, donde empecé como auxiliar contable ganando una miseria y terminé como gerente financiero después de 4 décadas de esfuerzo constante. Me jubilé con una pensión excelente y con inversiones que había hecho pacientemente durante toda mi carrera. Carmen y yo nos conocimos cuando teníamos 23 años, trabajando en la misma empresa. Ella era secretaria en el Departamento de Recursos Humanos. Yo era el contador junior que llevaba las planillas de sueldos. Nos casamos después de 3 años de noviazgo en una ceremonia sencilla que pagamos entre los dos, ahorrando peso por peso durante meses. Durante los primeros años de matrimonio, vivimos en un departamento de un ambiente que alquilábamos en Caballito. Carmen siguió trabajando hasta que nació Natalia, 8 años después de casarnos. Habíamos esperado tanto tiempo para tener hijos, porque queríamos estar económicamente preparados, tener casa propia, tener estabilidad laboral. Natalia es mi única hija. Tiene 38 años. Estudió marketing en una universidad privada, que yo pagué completamente trabajando horas extras durante 5 años consecutivos. Está divorciada desde hace 5 años de un arquitecto llamado Damián y tiene una hija de 15 años que es mi única nieta y que se llama Abril. Durante la infancia de Natalia, Carmen y yo nos privamos de muchas cosas para darle todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Mientras otros padres cambiaban de auto cada 3 años, nosotros manejamos el mismo Fiat Uno durante 15 años para poder pagarle el mejor colegio privado del barrio. «Ricardo», me decía Carmen cuando yo dudaba sobre los gastos de la educación de Natalia, «nosotros ya vivimos nuestra época de estudiantes trabajando. Natalia tiene que poder dedicarse solo a estudiar para que le vaya mejor que a nosotros». Y tenía razón. Queríamos que nuestra hija tuviera las oportunidades que nosotros habíamos perdido por tener que trabajar desde muy jóvenes. Le pagamos no solo el colegio privado, sino también clases particulares de inglés desde los 8 años, clases de piano que insistió en tomar durante 6 años, aunque nunca mostró verdadero talento musical, campamentos de verano en Bariloche que costaban una fortuna, y viajes de egresados que eran más caros que nuestras vacaciones familiares. «Papá», me decía Natalia cuando era adolescente,
Todas mis compañeras van a ir al viaje de egresados a Europa. Yo no puedo ir. Carmen me miraba con esos ojos que conocía tan bien, rogándome que encontrara la manera de pagar ese capricho que costaba más que nuestro presupuesto anual de vacaciones. Trabajé dobles turnos durante 3 meses para pagarle ese viaje. Carmen cosía ropa para afuera durante las noches para ayudar con los gastos extras. Natalia se fue a Europa con sus compañeras sin saber cuántas horas de trabajo extra había costado ese viaje, que para ella era simplemente algo que todas sus amigas hacían. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Natalia quería estudiar en una privada que quedaba lejos de casa. Papá, en esa universidad hay mejor nivel académico y mejores contactos para conseguir trabajo después. Era verdad, pero también costaba 5 veces más que una universidad pública de similar calidad. ¿No podés estudiar en la UBA?, le pregunté. Papá, la UBA está bien, pero en la universidad privada te dan más atención personalizada, hay grupos más chicos y el networking es mucho mejor. Networking. A los 18 años ya hablaba de networking. Para pagarle la universidad privada, alquilé un departamento cerca de la facultad para que no tuviera que viajar todos los días desde casa. También le pagaba los gastos del departamento, la comida, la ropa, los libros, las salidas con compañeros de estudio. Durante 5 años, Natalia vivió como una estudiante de clase alta, gracias a mi sueldo de contador de clase media. Papá, me decía cuando venía a casa los fines de semana, gracias por todo lo que haces por mí. Sé que es un sacrificio grande, pero te prometo que cuando me reciba y consiga un buen trabajo, te voy a devolver todo con intereses. Carmen se emocionaba cada vez que Natalia decía esas cosas. ¿Viste qué hija agradecida tenemos?, me comentaba después. Durante esos años universitarios, yo trabajaba 6 días a la semana, a veces hasta 10 horas por día, para poder mantener el nivel de vida que Natalia necesitaba como estudiante. Carmen había vuelto a trabajar medio tiempo como secretaria en un consultorio médico para ayudar con los gastos extras. Ricardo, me decía Carmen cuando yo llegaba agotado del trabajo, todo este esfuerzo va a valer la pena cuando Natalia se reciba y tenga un futuro asegurado. Vivíamos para el futuro de nuestra hija, postergando nuestros propios gustos, nuestros propios proyectos, nuestros propios sueños. Cuando Natalia se recibió de licenciada en marketing con un promedio excelente, hicimos una fiesta en casa que fue lo más parecido a una celebración ostentosa que nos permitimos en toda nuestra vida de casados. Invitamos a toda la familia, a los vecinos, a mis compañeros de trabajo. Estaba tan orgulloso de mi hija, la profesional. Papá, me dijo Natalia durante la fiesta, todo lo que soy te lo debo a vos y a mamá. Sin su apoyo, nunca habría podido estudiar en la universidad que quería. Ahora que tengo mi título, mi objetivo es devolverles todo lo que invirtieron en mí. Las palabras perfectas que todo padre quiere escuchar. Pero después de que se recibió, las cosas empezaron a cambiar de manera muy sutil al principio. Natalia consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Ganaba bien para una recién recibida y se mudó a un departamento más grande en Palermo que alquiló con una compañera de trabajo. Las visitas a casa se espaciaron. Durante la universidad venía todos los fines de semana. Ahora venía cada 15 días, después una vez por mes. Papá, estoy muy ocupada con el trabajo y con armar mi vida profesional, me explicaba cuando le preguntaba por qué ya no venía tanto. Pero sabe que los quiero mucho y que estoy agradecida por todo. Conoció a Damián cuando tenía 25 años. Era un arquitecto 5 años mayor que ella, que venía de una familia con dinero y que tenía su propio estudio. A mí me cayó bien desde el primer momento. Educado, ambicioso, con proyectos claros de futuro. Don Ricardo, me dijo Damián la primera vez que vino a cenar a casa, quiero que sepa que tengo intenciones serias con Natalia. Estoy en condiciones de mantenerla bien y de darle la vida que se merece. Me gustó su franqueza y su respeto. Se casaron 2 años después en una boda que fue mucho más cara de lo que Carmen y yo habíamos imaginado. Papá, me dijo Natalia cuando estábamos planificando la ceremonia, Damián y su familia quieren hacer algo elegante. ¿Vos podés manejar la mitad de los gastos? La mitad de los gastos de una boda elegante era más dinero del que yo había gastado en cualquier cosa durante toda mi vida.
Tuve que sacar un préstamo personal y liquidar algunas inversiones para poder cumplir con mi parte. Pero era la boda de mi única hija, el día más importante de su vida. Durante la ceremonia, mientras veía a Natalia hermosa con su vestido de novia caro, bailando en el salón elegante que habíamos alquilado, pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Mi hija había encontrado un buen hombre, tenía una carrera profesional y iba a tener el futuro próspero que Carmen y yo habíamos soñado para ella. Se mudaron a una casa en Nordelta que compraron entre las dos familias. La familia de Damián puso la mitad y Natalia me pidió que yo pusiera la otra mitad. Papá, es una inversión excelente. La propiedad se va a revalorizar y además es la casa donde van a vivir tus futuros nietos. Para poder aportar mi parte, tuve que liquidar casi todos mis ahorros. Carmen me apoyó en la decisión. Ricardo, es por el futuro de Natalia. Nosotros ya estamos grandes, pero ella está empezando a formar su familia. Pusimos todo lo que teníamos para que nuestra hija pudiera vivir en una casa que nosotros jamás habríamos podido permitirnos. Durante los primeros años del matrimonio de Natalia, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Papá, estamos muy ocupados con el trabajo y con armar nuestra vida, me explicaba cuando le preguntaba por qué ya no venían tanto. Pero sabe que te queremos mucho y que estamos agradecidos por todo. Agradecidos, pero ausentes. Carmen y yo pasábamos los domingos solos, recordando cuando Natalia era chica, y los domingos eran días familiares llenos de risas y conversaciones. Ricardo, me decía Carmen, es normal que los hijos se alejen cuando se casan, pero cuando tengamos nietos, seguro que van a venir más seguido. Cuando nació Abril, mi nieta, pensé que Carmen tenía razón y que íbamos a recuperar la relación familiar cercana, pero en lugar de acercarnos, las diferencias se hicieron más evidentes. Natalia tenía ideas muy específicas sobre crianza que había aprendido en libros modernos de pediatría y psicología infantil. Papá, las cosas han cambiado mucho desde que vos criaste niños, me decía cuando yo sugería algo sobre la educación de Abril. Ahora hay métodos más científicos, más actualizados, como si mis 40 años de experiencia como padre fueran conocimiento obsoleto que no servía para nada. Carmen y yo éramos los abuelos de emergencia. Cuando Natalia y Damián tenían compromisos laborales o sociales, nos llamaban para que cuidáramos a Abril, pero siempre con instrucciones muy detalladas sobre qué podíamos hacer y qué no. Abril no puede comer dulces, no puede ver televisión, no puede jugar con juguetes que tengan sonidos fuertes, nos explicaba Natalia, como si fuéramos empleados domésticos sin experiencia. Carmen, le decía a mi esposa después de esas visitas donde cuidábamos a Abril, tengo la sensación de que somos útiles para Natalia solo cuando necesita niñeras gratis. No digas eso, Ricardo. Ella nos quiere, pero es muy perfeccionista con la crianza. Carmen siempre encontraba maneras de justificar el comportamiento de nuestra hija. Durante esos años, también empecé a notar que las conversaciones con Natalia se habían vuelto muy superficiales. Ya no me contaba sus problemas, sus dudas, sus proyectos personales. Solo hablaba de trabajo, de la casa, de planes logísticos relacionados con Abril. Era como si yo hubiera dejado de ser su confidente y me hubiera convertido en un conocido con quien mantenía una relación cordial pero distante. Hace 3 años, nuestra vida cambió para siempre cuando Carmen murió en un accidente de tránsito. Un colectivo se pasó un semáforo en rojo y chocó el auto donde ella venía de acompañante. Murió instantáneamente, sin dolor, pero dejándome con un vacío que todavía no aprendí a llenar. El funeral fue devastador, pero lo que más me marcó fue la reacción de Natalia. Lloró durante la ceremonia, me abrazó, me consoló, pero había algo en su manera de procesar el duelo que me resultó extraño. Era como si estuviera cumpliendo con un protocolo emocional más que sintiendo una pérdida genuina. «Papá», me dijo después del entierro, «ahora que no está mamá, yo voy a ser tu apoyo emocional. No vas a estar solo. Vamos a estar más unidos que nunca». Palabras hermosas que me dieron esperanza de recuperar la relación cercana que habíamos tenido cuando ella era chica. Pero 2 meses después del funeral, cuando yo todavía estaba procesando la pérdida y adaptándome a la vida sin Carmen, Natalia llegó a casa con una noticia que me dejó helado.
Papá, Damián y yo nos vamos a separar. ¿Separar? ¿Por qué? Porque no funcionó nuestro matrimonio. Damián es un inmaduro que no sabe lo que quiere en la vida. Nunca me contó los detalles reales del divorcio, pero supe por comentarios de otros familiares que había temas de infidelidad, gastos excesivos y diferencias irreconciliables sobre el futuro. El divorcio fue complicado y costoso porque tenían bienes en común, incluyendo la casa de Nordelta, que habían comprado con préstamos grandes. «Papá», me dijo Natalia durante el proceso, «voy a necesitar ayuda económica para empezar de nuevo. El abogado es caro, los trámites son caros, y además tengo que conseguir un lugar donde vivir con Abril. ¿Cuánta ayuda necesitas?» «No sé, papá. ¿Me podés prestar plata para el depósito de un alquiler y para los primeros meses hasta que me estabilice?» Le presté 50,000 pesos, que en ese momento representaban una parte importante de mis ahorros líquidos. «Es un préstamo, papá. Cuando me estabilice te lo devuelvo todo con intereses». Era la primera vez que me pedía dinero como adulta, y yo pensé que era normal que una hija necesitara ayuda del padre durante una crisis de divorcio. Carmen habría hecho lo mismo si hubiera estado viva. Pero ese primer préstamo se convirtió en el comienzo de una relación económica que nunca terminó y que cambió fundamentalmente la dinámica entre nosotros. Cada 3 o 4 meses, Natalia aparecía con alguna emergencia que requería mi ayuda financiera. Problemas con el auto que necesitaba reparaciones urgentes, gastos médicos de Abril que la obra social no cubría completamente, retrasos en los pagos de clientes que la dejaban sin flujo de efectivo para gastos básicos, oportunidades de trabajo que requerían inversión previa en equipamiento o capacitación. «Papá, es solo hasta que me estabilice económicamente», era siempre su explicación. «Ya sabes que soy responsable y que siempre devuelvo lo que debo». Pero la verdad es que nunca me devolvió ni un peso de todo lo que le presté durante esos 3 años posteriores al divorcio. Según mis cálculos detallados, porque soy contador y llevo registro de todo, entre préstamos grandes y pequeños, le di aproximadamente $120,000 durante ese periodo. Dinero que yo había ahorrado durante décadas, trabajando horas extras, invirtiendo con cuidado, privándome de gastos innecesarios. Durante ese tiempo, también empecé a notar cambios significativos en la manera en que Natalia me hablaba y me trataba. Ya no era la hija agradecida que reconocía mis sacrificios y prometía devolverme todo cuando pudiera. Era una mujer de 38 años que hablaba conmigo como si yo fuera un empleado de banco que tenía la obligación profesional de financiar su estilo de vida. «Papá, ¿por qué haces tanto problema cada vez que te pido que me prestes plata?», me decía cuando yo le pedía detalles sobre cómo iba a usar el dinero o cuándo pensaba devolvérmelo. «¿Para qué tenés tanta plata guardada si no la vas a usar para ayudar a tu familia?», como si mi dinero fuera automáticamente dinero familiar disponible para sus necesidades y proyectos. También empezó a hacer comentarios críticos sobre mi estilo de vida que me molestaban profundamente. «Papá, vivís como un pobre teniendo tanta plata ahorrada. Papá, ¿para qué guardas tanto dinero si ya estás grande y no lo vas a poder disfrutar? Papá, deberías darte más gustos en lugar de preocuparte tanto por ahorrar para el futuro». Era como si mis decisiones financieras responsables, que me habían permitido acumular un patrimonio decente después de 40 años de trabajo, fueran defectos de personalidad que ella tenía derecho a criticar y corregir. Como si yo estuviera viviendo mal al no gastar todo mi dinero inmediatamente. La situación empeoró hace un año, cuando Natalia empezó a salir con un hombre llamado Franco. Se presentaba como emprendedor gastronómico, pero que según mis observaciones cuidadosas, era básicamente un tipo de 42 años, sin trabajo estable, que vivía de proyectos grandiosos que nunca se concretaban en resultados económicos reales. «Papá, Franco tiene mucha experiencia en el rubro gastronómico», me explicaba Natalia cuando yo expresaba dudas educadas sobre su nueva pareja. «Trabajó en restaurantes de alta gama en Europa, conoce muy bien el mercado local, tiene contactos importantes en el sector». Pero cada vez que hablaba directamente con Franco, sus historias no coincidían entre sí y sus supuestos contactos importantes nunca se materializaban en oportunidades concretas.
Franco había trabajado supuestamente como chef en un restaurante de Madrid, pero cuando le preguntaba detalles sobre la cocina española, sus respuestas eran vagas y genéricas. Había manejado supuestamente un food truck en Barcelona, pero no podía explicar coherentemente cómo funcionaba el mercado de comida callejera en esa ciudad. Tenía supuestamente contactos con importadores de productos gourmet, pero nunca pude verificar ninguna de esas conexiones. Don Ricardo, me decía Franco con esa sonrisa ensayada que me irritaba cada vez más, el rubro gastronómico es el futuro de la inversión en Argentina. La gente siempre va a necesitar comer, y si ofreces algo diferente y de calidad, podés cobrar precios premium que dan excelente rentabilidad. Pero cuando le hacía preguntas específicas sobre costos, márgenes, ubicaciones, competencia, permisos municipales, Franco siempre tenía respuestas evasivas. Bueno, don Ricardo, esos son detalles técnicos que se resuelven cuando tenés el capital inicial asegurado. Como si los detalles técnicos fueran irrelevantes para el éxito de un negocio. Durante los meses que siguieron, Natalia empezó a hablarme constantemente sobre las ideas brillantes de negocios que tenía Franco. Restaurantes temáticos, food trucks gourmet, catering para eventos corporativos, delivery de comida saludable. Siempre proyectos grandiosos que requerían inversión inicial considerable, pero que iban a generar ganancias fantásticas en poco tiempo. Papá, Franco y yo estamos armando un plan de negocios para abrir un restaurante de comida asiática fusión en el barrio de Palermo, me contó durante una de sus visitas dominicales. Es una oportunidad increíble porque hay muy poca competencia real en ese nicho específico del mercado. ¿Y de dónde van a sacar la plata para la inversión inicial? Estamos evaluando diferentes opciones de financiamiento. Capaz pedimos un crédito bancario, capaz conseguimos un socio inversor, capaz armamos una sociedad con alguien que ponga el capital. Pero de a poco me fui dando cuenta de que cuando hablaba de socio inversor, se refería específicamente a mí. No me lo decía directamente al principio, pero sus comentarios apuntaban siempre en esa dirección. Papá, vos que entendés tanto de finanzas y de inversiones, ¿no te parece que diversificar en gastronomía podría ser un buen negocio? Papá, con todo el dinero que tenés guardado sin usar, podrías buscar alternativas de inversión que te den mejor rentabilidad que los plazos fijos. Durante esos meses, también noté que Natalia había empezado a hacer comentarios negativos sobre mi personalidad que nunca había hecho antes en toda su vida. Papá, sos muy conservador con las inversiones. Papá, tenés mentalidad de empleado aunque tengas plata de empresario. Papá, sos muy negativo con los proyectos nuevos porque no entendés el mundo moderno. Era como si estuviera preparando psicológicamente el terreno para justificar por qué yo tenía la obligación moral de financiar sus proyectos. Porque era tacaño, conservador, y necesitaba que ella y Franco me enseñaran a ser más generoso y visionario con mi propio dinero. Hace 6 meses, las presiones se intensificaron dramáticamente. Natalia empezó a venir a casa más seguido, pero siempre acompañada de Franco, y siempre con alguna nueva propuesta de inversión que presentaban como si me estuvieran haciendo un favor personal al incluirme en sus planes empresariales brillantes. Papá, estamos muy ocupados con el trabajo y con armar nuestra vida, me explicaba cuando le preguntaba por qué ya no venían tanto. Pero sabe que te queremos mucho y que estamos agradecidos por todo. Agradecidos, pero ausentes. Cuando nació mi nieta Abril, pensé que iba a recuperar la relación cercana con Natalia. Pero en lugar de acercarnos, las diferencias se hicieron más evidentes. Natalia tenía ideas muy específicas sobre cómo criar a su hija, y mis opiniones de abuelo no eran bienvenidas. Papá, las cosas han cambiado mucho desde que vos criaste niños, me decía cuando yo sugería algo sobre la educación de Abril. Ahora hay métodos más modernos, más científicos, como si mis 40 años de experiencia como padre no valieran nada. Durante los primeros años de vida de Abril, Carmen y yo éramos los abuelos que cuidaban cuando Natalia y Damián tenían compromisos sociales, pero siempre con reglas muy estrictas sobre qué podíamos hacer y qué no. Abril no puede comer dulces, no puede ver televisión, no puede jugar con juguetes que tengan sonidos, nos explicaba Natalia, como si fuéramos empleados domésticos. Cuando Carmen murió hace 3 años,
Natalia vino al funeral con Damián y Abril. Lloró durante la ceremonia. Me abrazó. Me prometió que iba a estar más presente para cuidarme. Papá, ahora que no está mamá, yo voy a ser tu apoyo emocional. No vas a estar solo. Pero 2 meses después del funeral, Natalia me anunció que se estaba divorciando de Damián. Papá, no funcionó nuestro matrimonio. Damián es un inmaduro que no sabe lo que quiere en la vida. Nunca me contó los detalles reales del divorcio, pero supe por comentarios de familiares que había temas de infidelidad de ambas partes. El divorcio fue complicado porque tenían bienes en común, incluyendo la casa de Nordelta que habían comprado con préstamos grandes. Papá, me dijo Natalia durante el proceso, voy a necesitar ayuda económica para empezar de nuevo. ¿Me podés prestar plata para alquilar un departamento? Le presté 50,000 pesos para el depósito y los primeros meses de alquiler de un departamento en Belgrano. Es un préstamo, papá. Cuando me estabilice te lo devuelvo todo. Era la primera vez que me pedía dinero como adulta, y yo pensé que era normal que una hija necesitara ayuda del padre durante una crisis. Pero ese primer préstamo se convirtió en el comienzo de una relación económica que nunca terminó. Cada 3 o 4 meses, Natalia aparecía con alguna emergencia que requería mi ayuda financiera. Problemas con el auto, gastos médicos de Abril, retrasos en los pagos de clientes, oportunidades de trabajo que requerían inversión previa. Papá, es solo hasta que me estabilice, era siempre su explicación. Ya sabes que soy buena para devolver. Pero nunca me devolvió ni un peso de todo lo que le presté durante esos 3 años. Según mis cálculos, entre préstamos grandes y pequeños, le di aproximadamente $120,000. Durante ese tiempo, también empecé a notar cambios en la manera en que Natalia me hablaba y me trataba. Ya no era la hija agradecida que reconocía mis sacrificios. Era una mujer de 38 años que hablaba conmigo como si yo fuera un empleado de banco que tenía la obligación de financiar su estilo de vida. «Papá, ¿por qué haces tanto problema por prestarme plata?», me decía cuando yo le pedía detalles sobre cómo iba a usar el dinero. «¿Para qué tenés tanta plata guardada si no la vas a usar para ayudar a tu familia?». Como si mi dinero fuera automáticamente dinero familiar disponible para sus necesidades. También empezó a hacer comentarios sobre mi estilo de vida que me molestaban profundamente. «Papá, vivís como un pobre teniendo tanta plata ahorrada». «Papá, ¿para qué guardas tanto dinero si ya estás viejo?». «Papá, deberías disfrutar más la vida en lugar de preocuparte tanto por ahorrar». Era como si mis decisiones financieras responsables fueran defectos de personalidad que ella tenía derecho a criticar. Hace un año, la situación empeoró cuando Natalia empezó a salir con un hombre llamado Franco, que se presentaba como emprendedor gastronómico, pero que según mis observaciones era básicamente un tipo sin trabajo estable que vivía de proyectos que nunca se concretaban. «Papá, Franco tiene mucha experiencia en el rubro gastronómico», me explicaba Natalia cuando yo expresaba dudas sobre su nueva pareja. «Trabajó en restaurantes de Europa, conoce el mercado, tiene contactos importantes». Pero cada vez que hablaba con Franco, sus historias no coincidían y sus contactos importantes nunca se materializaban en oportunidades concretas. Durante los meses que siguieron, Natalia empezó a hablarme constantemente sobre las ideas de negocios que tenía Franco. Restaurantes temáticos, food trucks gourmet, catering para eventos, delivery de comida saludable. Siempre proyectos grandiosos que requerían inversión inicial, pero que iban a generar ganancias fantásticas. «Papá, Franco y yo estamos armando un plan de negocios para abrir un restaurante de comida asiática, Fusión en Palermo», me contó durante una de sus visitas. «Es una oportunidad increíble porque no hay mucha competencia en ese nicho. ¿Y de dónde van a sacar la plata para la inversión inicial? Estamos evaluando opciones. Capaz pedimos un crédito, capaz conseguimos un socio inversor». Pero de a poco me fui dando cuenta de que cuando hablaba de socio inversor, se refería a mí. No me lo decía directamente, pero sus comentarios apuntaban siempre en esa dirección. «Papá, vos que entendés de finanzas, ¿no te parece que invertir en gastronomía es un buen negocio? Papá, con todo el dinero que tenés guardado,
Podrías diversificar en algún emprendimiento que te dé rentabilidad. Durante esos meses, también noté que Natalia había empezado a hacer comentarios negativos sobre mi personalidad que nunca había hecho antes. Papá, sos muy conservador con el dinero. Papá, tenés mentalidad de pobre aunque tengas plata de rico. Papá, sos muy negativo con los proyectos nuevos. Era como si estuviera preparando el terreno para justificar por qué yo tenía la obligación de financiar sus proyectos. Porque era tacaño, conservador, y necesitaba que ella me enseñara a ser más generoso y visionario. Hace 6 meses, las presiones se intensificaron. Natalia empezó a venir a casa más seguido, pero siempre con Franco, y siempre con alguna propuesta de inversión que presentaban como si me estuvieran haciendo un favor al incluirme. «Don Ricardo», me decía Franco con esa sonrisa falsa que me irritaba, «Natalia me contó que usted tiene muy buen ojo para las inversiones. Nos gustaría mostrarle una oportunidad que estamos evaluando». Después sacaba carpetas con proyecciones financieras que obviamente había copiado de Internet, números que no tenían sustento real y planes de negocio que sonaban más a fantasías que a proyectos serios. «La gastronomía es un rubro que siempre da ganancias», me explicaba Franco, como si yo fuera un principiante en temas económicos. «La gente siempre necesita comer, y si ofreces algo diferente, podés cobrar precios premium». «¿Y cuál sería el diferencial de este proyecto?», le preguntaba. «La fusión asiático-argentina es algo que todavía no se explotó bien en Buenos Aires. Cada presentación terminaba con la misma propuesta. Ellos ponían el trabajo y el conocimiento, yo ponía la inversión inicial, y después nos repartíamos las ganancias según porcentajes que siempre me beneficiaban menos de lo que arriesgaba. Papá», me decía Natalia después de que Franco se iba, «es una oportunidad única. Franco realmente sabe del tema, y vos podrías tener una rentabilidad mucho mejor que con tus inversiones conservadoras. Y si el negocio no funciona, ¿por qué vas a pensar en negativo? Hay que arriesgar para ganar». Durante esos meses, empecé a darme cuenta de que para Natalia yo había dejado de ser su padre y me había convertido en su fuente de financiamiento. No me visitaba para pasar tiempo conmigo, me visitaba para presentarme oportunidades de inversión. No me llamaba para saber cómo estaba, me llamaba para contarme sobre nuevas ideas de negocios. Hace 3 meses decidí poner a prueba mi teoría. Durante una de las visitas de Natalia, le dije que había estado pensando en vender algunas inversiones para comprarme un auto nuevo. «¿Un auto nuevo?», me preguntó con una expresión de alarma. «¿Para qué necesitas un auto nuevo si el que tenés funciona perfectamente?». «Porque quiero darme ese gusto. Trabajé toda la vida y nunca me compré nada caro para mí. Pero papá, ¿no te parece un gasto innecesario? Con esa plata podrías hacer algo más inteligente». «¿Cómo qué?». «Como invertir en algo que te dé ganancias en lugar de gastarte la plata en algo que se deprecia». La diferencia era reveladora. Cuando yo quería usar mi dinero para mí, era un gasto innecesario. Cuando ella quería que usara mi dinero para sus proyectos, era una inversión inteligente. Hace 2 meses, Franco desapareció de la vida de Natalia tan repentinamente como había aparecido. «Papá, Franco y yo terminamos», me anunció durante una de sus visitas. Era un inmaduro que no tenía la seriedad necesaria para encarar proyectos importantes. ¿Y qué pasó con todas las ideas de negocios? Eran proyectos de él, no míos. Yo tengo ideas mejores. Pero en lugar de alejarse de los emprendimientos, Natalia había decidido que podía manejar negocios gastronómicos sola. «Papá, estuve estudiando el mercado y encontré una oportunidad increíble. Un local en alquiler en Palermo que sería perfecto para un restaurante de comida saludable». «¿Vos sabés cocinar?», le pregunté. «No hace falta que sepa cocinar. Contrato cocineros. Mi expertise es en marketing y administración». «¿Y qué experiencia tenés en administrar restaurantes?». «Papá, ¿por qué siempre tenés que ser tan negativo? No podés confiar en mí». Durante las siguientes semanas, Natalia me bombardeó con información sobre su proyecto de restaurante. Había visitado el local, había hablado con el dueño, había calculado los costos de equipamiento, había diseñado el concepto del menú. Todo sonaba muy profesional hasta que llegaba al tema del financiamiento. «La inversión inicial son $200.000.
me explicó mostrándome una planilla de Excel que había armado. Incluye el depósito del local, la reforma, el equipamiento, el stock inicial y capital de trabajo para los primeros 6 meses. ¿Y de dónde pensás sacar $200,000? Por eso necesito hablar con vos. Ahí llegamos al martes por la tarde, cuando Natalia vino con la carpeta de papeles y la propuesta formal de que le prestara los $200,000 para el restaurante. Pero esta vez era diferente. Ya no hablaba de préstamo, hablaba de inversión familiar. Papá, este dinero no es solo para mí, es para el futuro de Abril, es para que tengamos un negocio familiar que nos dé ingresos a todos. ¿A todos? Sí, papá. Vos podrías ser el socio capitalista, yo sería la directora ejecutiva, y cuando Abril crezca podría sumarse al negocio. Cuando le expliqué que no tenía $200,000 disponibles en efectivo, que mis inversiones estaban a largo plazo y que no me parecía prudente liquidar todo para financiar un emprendimiento gastronómico sin experiencia previa, Natalia se transformó. «Papá, estás siendo ridículo», me gritó. «Tenés muchísima más plata de la que necesitas para vivir. Sos un tacaño que se aferra al dinero, como si fuera a vivir para siempre. Natalia, esa plata es para mi vejez, para emergencias médicas, para tener tranquilidad económica. ¿Qué vejez ni qué emergencias? Tenés 68 años y estás sano. Podés vivir perfectamente con la mitad de lo que tenés. Pero lo que me lastimó más fue lo que vino después. Papá, vos no te mereces nada de lo que tenés. Todo lo que lograste fue pura suerte. Trabajaste en la misma empresa toda la vida porque no tuviste ambición para hacer algo más grande. Y ahora te las das de exitoso, cuando en realidad fuiste un mediocre que tuvo la suerte de trabajar 40 años en el mismo lugar. Sos un viejo amargado que se queja de todo y que no entiende nada del mundo moderno. Vivís como un pobre teniendo plata de rico porque tenés mentalidad de perdedor, y encima querés que te agradezca por haber hecho lo mínimo que hace cualquier padre. Esas palabras me quedaron grabadas para siempre. Vos no te mereces nada de lo que tenés. Mi propia hija, a quien le había pagado toda la educación, toda la juventud, todos los caprichos, me decía que yo no merecía el resultado de 40 años de trabajo responsable. Natalia, le dije con una calma que me sorprendió, si yo no merezco nada de lo que tengo, entonces vos tampoco mereces nada de lo que yo pueda darte. ¿Qué querés decir? Quiero decir que vas a tener razón. No voy a merecer nada de lo que tengo porque no voy a tener nada. Esa tarde, después de que Natalia se fuera dando un portazo y gritando que era un egoísta, tomé el teléfono y empecé a hacer llamadas que iban a cambiar todo para siempre. Llamé a mi contador. Quiero liquidar todas mis inversiones. ¿Todas, don Ricardo? Todas. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque decidí que mi hija tiene razón. No merezco nada de lo que tengo. Llamé a mi abogado. Quiero hacer un testamento nuevo donde dono todo mi patrimonio a organizaciones de caridad. ¿Todo? Todo, no quiero dejarle ni un peso a mi hija. ¿Está seguro? Completamente seguro. Llamé al banco. Quiero cerrar todas mis cuentas. ¿Hay algún problema con nuestros servicios? No. El problema es que mi hija cree que no merezco tener dinero, así que voy a darle la razón. Durante los siguientes 15 días, liquidé sistemáticamente todo mi patrimonio. Vendí las acciones, cancelé los plazos fijos, cerré las cuentas de ahorro, vendí hasta los títulos del gobierno que tenía como reserva de emergencia. Con el dinero líquido hice donaciones a asilos de ancianos, comedores populares, organizaciones que ayudan a jubilados en situación de vulnerabilidad, fundaciones que dan becas de estudio a chicos de familias trabajadoras. Todo el dinero que, según Natalia, yo no merecía tener. Lo único que me guardé fue lo justo para vivir cómodamente durante los próximos 10 años, la casa donde vivo, mi jubilación mensual y una cuenta con dinero suficiente para gastos médicos y emergencias básicas. Durante esas 2 semanas, Natalia me llamó varias veces para disculparse por la manera en que me había hablado. «Papá, perdón por haberte gritado. Estaba muy estresada por el tema del local». «No te preocupes, Natalia. Tenías razón en todo lo que dijiste». «¿Cómo que tenía razón?» «Tenías razón en que yo no merecía nada de lo que tenía. Por eso ya no tengo nada». «¿Qué querés decir?» «Que doné todo mi dinero a caridad. Ya no soy el viejo tacaño que se aferra al dinero.
Ahora soy el viejo pobre que vive solo de su jubilación. ¿Estás loco? ¿Donaste toda tu plata? Toda. Como vos dijiste, no me la merecía. La reacción de Natalia fue inmediata y reveladora. No estaba preocupada por mi bienestar futuro, estaba desesperada por sus oportunidades perdidas. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultarme? ¿Para qué te iba a consultar? Vos mismo me dijiste que era mi dinero y que yo podía hacer lo que quisiera con él. Pero no me refería a que lo donés. ¿A qué te referías entonces? Me refería a que lo compartieras conmigo. Ah, cuando dijiste que yo no merecía nada, en realidad querías decir que yo no merecía tener todo para mí solo. Exacto. Bueno, ahora ni vos ni yo tenemos nada. Problema resuelto. Durante los días que siguieron, Natalia trató todas las estrategias posibles para hacerme revertir las donaciones. Que había malinterpretado sus palabras, que había sido injusto con ella, que había tomado decisiones irreversibles por problemas temporales. Papá, ¿no te das cuenta de que arruinaste el futuro de Abril? No arruiné nada. Le enseñé que el dinero se gana trabajando, no insultando al que lo tiene. Pero ¿cómo vas a vivir sin ahorros? Como vive la mayoría de la gente, con su jubilación mensual. ¿Y si tenés una emergencia médica? Para eso está la obra social. Y si no alcanza, me las arreglaré como se las arregla todo el mundo. Pero vos no sos todo el mundo, sos mi papá. Exacto, soy tu papá, no tu empleado de banco. La semana pasada, Natalia vino a casa con una propuesta diferente. Ya no hablaba de préstamos o inversiones, hablaba de reconciliación familiar. Papá, quiero que volvamos a tener una relación normal, que seamos padre e hija como antes. ¿Como antes cuándo? Como cuando yo era chica y nos llevábamos bien. Natalia, cuando eras chica yo tenía plata y vos la necesitabas. Ahora yo no tengo plata y vos la seguís necesitando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora entiendo que el dinero no es lo importante. Lo importante es la familia. Perfecto. Entonces, no vas a tener problemas con que ya no tenga dinero para prestarte. No me refiero a eso. ¿A qué te referís entonces? Me refiero a que podemos ser una familia unida sin que el dinero sea un tema entre nosotros. Natalia, durante los últimos 3 años el dinero fue el único tema entre nosotros. ¿De qué otra cosa hablamos cuando me visitas? La conversación terminó como terminaron todas las conversaciones que tuvimos después de las donaciones, con Natalia tratando de convencerme de que había malinterpretado la situación y conmigo manteniéndome firme en las consecuencias de sus propias palabras. Ayer Natalia me trajo a Abril para que pasáramos la tarde juntos. Era la primera vez que veía a mi nieta en 2 meses. «Abuelo», me dijo Abril, «mamá dice que donaste toda tu plata». «¿Es verdad?» «Sí, mi amor. ¿Qué te parece?» «Me parece bien. En el colegio nos enseñan que hay que ayudar a la gente que lo necesita». Abril y yo pasamos una tarde hermosa. Jugamos, conversamos, miramos televisión, cocinamos juntos. Por primera vez en años, tuve una visita familiar donde no se habló de dinero, de préstamos, de inversiones, de oportunidades de negocio. «¿Sabes qué, abuelo?», me dijo Abril antes de irse. «Prefiero que hayas donado la plata a gente que la necesita, en lugar de que se la des a mamá para esos restaurantes raros que siempre quiere hacer». «¿Por qué?». «Porque mamá no sabe cocinar. La comida que hace es horrible». Después de que se fueron, me quedé pensando en algo que nunca había considerado. Tal vez Natalia tenía razón cuando dijo que yo no merecía todo lo que tenía, pero no por las razones que ella creía. Tal vez no merecía tener tanto dinero acumulado mientras había gente que realmente lo necesitaba para cosas básicas como comida, salud o educación. Tal vez no merecía vivir con la ansiedad de proteger un patrimonio que nunca iba a poder disfrutar completamente. Tal vez no merecía tener una hija que solo me visitaba cuando necesitaba financiamiento, en lugar de tener una relación basada en amor genuino. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de palabras hirientes y decisiones radicales, quiero que sepas algo importante. A veces las personas nos dicen verdades que duelen, pero no por las razones que ellos creen. Natalia me dijo que yo no merecía nada de lo que tenía y decidí darle la razón. Pero no porque fuera un mediocre o un tacaño, sino porque merecía algo mejor. Una vida sin presiones económicas familiares,
una relación con mi hija basada en amor y no en dinero, y la tranquilidad de saber que mi dinero estaba ayudando a gente que realmente lo valoraba. Si alguna vez alguien de tu familia te dice que no mereces lo que tenés, si alguna vez te tratan como si fueras un banco familiar en lugar de una persona, si alguna vez confunden tu generosidad con una obligación que tienen derecho a exigir, acuérdate de esta historia. Las palabras tienen consecuencias y a veces la mejor manera de responder a las palabras hirientes es tomarlas literalmente y mostrarle a la persona lo que realmente quiso decir. Contame si alguna vez alguien de tu familia cuestionó si merecías lo que tenías, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente merecemos en esta vida es respeto, y cuando ese respeto se pierde, todo lo demás pierde valor también. Natalia me enseñó que el dinero sin respeto no vale nada. Yo le enseñé que las palabras sin pensamiento tienen consecuencias irreversibles. Ahora los dos sabemos algo que antes no sabíamos, que las relaciones familiares no se pueden comprar con dinero, pero sí se pueden arruinar por dinero. Y que cuando alguien te dice que no mereces nada, tal vez es hora de mostrarle que tenía razón, pero no de la manera que esperaba.